En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Veredicto. Este es el programa de los grandes debates nacionales que se transmite aquí por el Canal 1. Los resultados de los últimos estudios de diferentes organizaciones muestran que a partir del 20 de diciembre, cuando la guerrilla de las FARC hizo el anuncio del cese unilateral al fuego, sí ha habido una disminución en los índices de violencia en el país. Por eso algunos sectores consideran que es el momento propicio para que el gobierno haga el anuncio de un cese bilateral al fuego. Sin embargo, otros consideran que un alto al fuego por parte de las fuerzas militares en este momento sería un error, sin primero hacer algunos condicionamientos a la guerrilla de las FARC. Ese es precisamente el tema que vamos a debatir esta noche. Estamos en Veredicto, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y como les decíamos al inicio del programa, el debate que tendremos el día de hoy es si es conveniente o no para el país hacer el anuncio de un cese bilateral al fuego. Primero queremos ponerlos a ustedes en contexto con los siguientes argumentos. Más de 60 años de conflicto entre el gobierno constitucional de Colombia y la guerrilla de las FARC. Varios intentos de negociación con gobiernos de distintas épocas. No continuar con el proceso de paz con las FARC. Y es en el actual gobierno en el que aparentemente el proceso de paz ha avanzado más que nunca, según las versiones oficiales. Pero aún con este contexto, un gran segmento de la población colombiana siente que no es seguro que las Fuerzas Armadas dejen de perseguir a los guerrilleros, y mucho menos que se piense en un cese bilateral al fuego. ¡Curan! ¡Tiro! Los más de 220.000 colombianos muertos en las dos orillas del conflicto durante este periodo sirven como tapiz para medir la conveniencia o no de hacer un alto al fuego mientras se llega a una conclusión de los diálogos de La Habana. Y ese será justamente nuestro tema de discusión en la noche de hoy, para que ustedes, como siempre, nos den su veredicto. Saben, debe haber un cese bilateral al fuego, es la pregunta que nos planteamos esta noche y es el motivo del debate de hoy. Ustedes pueden votar a partir de este momento en nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recibimos todas sus opiniones y comentarios en nuestro fanpage de Facebook y a través de nuestra cuenta de Twitter @veredictontc. Vamos a entrar en materia, nuestros invitados de esta noche ya están listos, la Fiscalía nos entregará sus argumentos de por qué se opone en este momento a un cese bilateral al fuego y la defensa nos contará por qué es el momento propicio. Doctora Marta Lucía Ramírez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ella es, ustedes bien la conocen, ex candidata presidencial, ha sido senadora, ministra en varias oportunidades durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Le vamos a pedir que nos dé dos pasitos hacia atrás, esta es su cámara, tiene 4 minutos para comenzar con sus argumentos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy segura que los televidentes que nos acompañan, al igual todos los que estamos acá reunidos en este estudio, queremos que ojalá muy pronto tengamos la noticia de la terminación definitiva del conflicto colombiano con las FARC y el ELN, pero la terminación de este conflicto no puede hacerse a costa de dejar en riesgo la vida, la integridad, la libertad de los colombianos en buena parte del territorio nacional. Hoy los actores del conflicto son múltiples, por un lado las FARC y el ELN, pero también por otro lado las bandas criminales, lo que queda de los paramilitares, el narcotráfico, tantos actores armados que hay en Colombia. Y tenemos que reconocer que durante este periodo de las negociaciones, pues evidentemente se han seguido dando hostilidades, acciones terroristas, acciones contra la población civil, acciones permanentemente de una degradación que es totalmente inaceptable. Nosotros sabemos cómo el informe de Naciones Unidas nos muestra que durante los últimos 2 años han aumentado en 310.000 víctimas del conflicto armado, porque es que Claudia decía hace un momento, a partir del cese unilateral se ha reducido la violencia en Colombia, se ha reducido la que proviene de las FARC, pero insisto, es que hay un montón de actores violentos en nuestro país y si durante los últimos 2 años hay 310.000 víctimas nuevas, pues esto nos muestra que realmente la acción del Estado, de las fuerzas del orden, de las fuerzas militares y de policía, no puede reducirse, sino al contrario, tienen que seguir ellos conteniendo la acción de los distintos actores armados.
Cuando las FARC ha insistido desde el comienzo en un cese bilateral al fuego, pues no hacen otra cosa que repetir las experiencias de procesos de paz anteriores que lamentablemente resultaron frustrados, porque en la medida en que ellos piden el cese bilateral, lo que han hecho en el pasado es utilizar esa reducción de acciones armadas del Estado para fortalecerse ellos militarmente. Por esa razón yo creo que el cese unilateral que declaró las FARC en el mes de diciembre, a partir del 20 de diciembre, pues lo tenemos que aplaudir los colombianos. Ha habido una que otra acción que no cumple al 100% ese cese unilateral, pero una cosa es aplaudir que las FARC suspendan sus acciones y otra cosa es ir a aceptar que la suspenda el Estado colombiano. Recordemos que el preámbulo de la Constitución Nacional señala como razón de ser del Estado colombiano garantizar la vida, honra, derechos y libertades de todos los ciudadanos que se encuentran en el territorio colombiano. Los artículos 188 y 189 de la Constitución Nacional señalan como responsabilidad del presidente de la República, como cabeza del Estado y también como comandante en jefe de las fuerzas militares, garantizar esos derechos y libertades de los ciudadanos, la vida de todos los colombianos y, por supuesto, garantizar que no se vea turbado el orden público. La única hipótesis en la cual se podría hablar de un cese bilateral de hostilidades contra los miembros de las FARC es si estos grupos se concentran en un solo lugar del territorio, las fuerzas militares dejan de actuar contra ellos, pero previamente tienen ellos también que haberse comprometido, primero, a que se va a terminar el conflicto, segundo, tiene que haber un acuerdo que recoja todas las partes de este acuerdo que son esenciales, un acuerdo que de verdad nos garantice a los colombianos que se van a desarmar, y desarmarse significa dejar las armas y entregar las armas. Porque otra norma muy importante de la Constitución, y ahora quiero que nuestro testigo la desarrolle con más detalle, es aquella que garantiza que el monopolio de las armas solamente puede estar en cabeza del Estado, en cabeza de las fuerzas militares. Las experiencias del pasado lamentablemente nos muestran que las FARC no es un actor confiable y que por encima de todo el Estado tiene que cumplir con su obligación de garantizar la vida y la libertad de todos los ciudadanos. Y vamos directamente para que la doctora Ramírez responda a la pregunta de Ricardo García Duarte, investigador del IPAS. Hay que pensar en la siguiente situación para quienes objetan o cuestionan la posibilidad de una tregua bilateral, y es la desconfianza en que el actor subversivo, en este caso la guerrilla, aproveche para fortalecerse. ¿No piensan ustedes que en el fondo eso también representa una desconfianza frente a las fuerzas del Estado, frente a las Fuerzas Armadas, porque supondría que se descuidarían y no controlarían el fortalecimiento del grupo subversivo? Doctor García, como señalé ya anteriormente, efectivamente las experiencias anteriores han dejado un mal sabor y por esa razón pues no hay motivos para confiar en las FARC, en que vayan ellos a garantizarle al país que durante una posible tregua o un cese bilateral de hostilidades pues no van entonces a dedicarse a seguir reclutando y a seguir fortaleciendo sus frentes. Pero por otro lado, yo realmente soy de las que tiene confianza en las fuerzas militares de Colombia. Yo realmente creo que ellos cumplen con su deber y para eso necesitan que haya un respaldo permanente del jefe del Estado y que no haya señales equívocas. Ellos saben que su obligación de garantizar la vida y la libertad de todos los ciudadanos en todos los lugares del territorio supone que tienen que operar militarmente contra cualquier actor armado ilegal. De tal manera que aquí lo que tenemos es que no confundir los roles. El rol de las fuerzas militares y la policía es la defensa, la integridad y de la democracia y de la seguridad de los colombianos. Y para cumplir con ese rol ellos tienen que tener realmente un mandato permanente que está en la Constitución, que está en las leyes y el apoyo del pueblo colombiano y del propio gobierno nacional. Y yo sí quisiera señalar cómo desde el punto de vista de la Fiscalía pues realmente da lugar a muchísimas dudas y a desconfianza sobre la actitud de las FARC
cómo durante las negociaciones de paz han seguido reclutando menores en distintos lugares de Colombia, sino que al reclutar niños que sabemos que los tienen en la selva aprendiendo a manejar fusiles AK-47 y a utilizar las armas, pues lo que están haciendo de una u otra manera también es preparando la renovación generacional dentro de las filas de combatientes. Perfecto. Porque si de verdad hubiera la voluntad de dejar las armas, pues no estarían entonces preparando nuevos combatientes. Doctora Ramírez, muchísimas gracias. Le invito a tomar asiento. Gracias. Ahora vamos a invitar a su testigo. Se trata de Felipe Ortegón. Él es abogado especializado en Derecho Constitucional y Administrativo y asesor legislativo. Doctor Ortegón, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias. Ahora la Fiscalía tiene 4 minutos para interrogarlo. ¿Está lista, doctora Ramírez? Sí, estoy lista. Yo quisiera preguntarle al doctor Ortegón, como buen constitucionalista que es, ¿cuáles son realmente las principales funciones del Estado? ¿Qué es lo que justifica la existencia misma del Estado? Si el Estado puede renunciar al cumplimiento de sus funciones. Y esto es algo que va mucho más allá, obviamente, también de la interpretación de unas normas de la Constitución. Es la esencia misma del Estado, doctor Ortegón. Bien, doctora Marta Lucía, desde el punto de vista no solamente jurídico, sino de la ciencia política, la existencia del Estado se justifica en tanto la necesidad de proteger los derechos y garantías de las personas y de la población que lo conforma. La materialización de esa justificación se encuentra plasmada en diferentes normas de la Constitución política, como por ejemplo en el artículo 2, que establece los fines esenciales del Estado y establece que las autoridades de la República están investidas para proteger a las personas en sus derechos, libertades, honra y bienes. Eso viene acompañado y justificado de otro principio jurídico, que es el principio de legalidad, y corresponde a que las autoridades públicas solamente están autorizadas a hacer aquello que expresamente está autorizado en normas de naturaleza jurídica, constitucionales o legales. En esa medida, y para concluir, a las autoridades, como justificación de la existencia del Estado, les corresponde proteger a las personas que lo conforman en cuanto a sus libertades, derechos, vida, honra y bienes. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha dicho que el gobierno no va a pactar con las FARC un cese bilateral improvisado y mal diseñado. A partir del momento en que las FARC hacen el anuncio del cese unilateral, le pide al gobierno que sus fuerzas militares no ataquen sus filas. ¿No está de manera implícita ya un cese bilateral ahí? Varias cosas. Un anuncio o una manifestación como esa debe tener implícito además, pero no solamente implícito, sino también de forma expresa, que se va a garantizar los derechos, como le decía hace un momento, los derechos, libertades, honra y bienes de las personas. De otra forma, no sería admisible desde el punto de vista del ordenamiento jurídico colombiano un cese bilateral. Doctora Ramírez. Doctor Ortegón, yo quisiera preguntarle si en un momento determinado el gobierno ordenara suspender las acciones militares contra las FARC sin que haya concluido previamente el proceso de negociación, sin que haya de pronto una concentración de las FARC en un solo lugar del territorio. ¿O es que acaso una negociación política está por encima del marco constitucional vigente? Varias cosas. Este es un tema que tiene un componente jurídico, como acabamos de hablar, pero también tiene un componente político de la oportunidad en la que deben realizarse ciertas acciones, como por ejemplo un cese bilateral. Un cese bilateral en las condiciones en las que usted lo plantea, probablemente implicaría el incumplimiento de deberes y obligaciones legales y constitucionales de las autoridades que así lo dispongan. Hoy en día existen mecanismos en la ley que prevén la posibilidad de adoptar acciones para terminar pacíficamente el conflicto. Por ejemplo, las contenidas en la Ley 418 de 1997 y en las demás leyes que han prorrogado su vigencia. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la validez desde el punto de vista constitucional de tales mecanismos siempre y cuando se protejan los derechos de las personas y no queden sometidas a la posibilidad de acciones violentas en su contra.
Doctor Ortegón, muchas gracias. Ya ha finalizado el tiempo para este interrogatorio y nosotros le vamos a pedir al defensor que guarde ahí un momento sus preguntas, porque nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos a Veredicto. ¿Qué tal? Regresamos a Veredicto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segmento de la Fiscalía, pero ahora vamos a invitar al defensor, al señor Cepeda, para que contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Ortegón, dentro de esos derechos fundamentales que el Estado está obligado a proteger, ¿usted podría recordar el contenido del artículo 22 de la Constitución? ¿Usted se refiere al derecho a la paz? Sí, señor, ¿cómo no? Sí, ese es un derecho muy particular. Pero no, sobre todo lo que dice exactamente. Podríamos leerlo, pero no lo recuerdo. Yo se lo recuerdo, dice el derecho a la los paz colombianos. es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Sí. Es decir, el Estado colombiano está obligado a garantizar en toda circunstancia la búsqueda de la paz para los colombianos. Siendo así, ¿usted conoce el desarrollo de las conversaciones que se están dando actualmente y el contenido del acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la garantía de una paz estable y duradera? Varias cosas, doctor Cepeda, si me permite. Primero, este es un derecho al que usted hace referencia, que se conoce como cláusula programática, es decir, que requiere desarrollo legislativo, no es de aplicación inmediata. Yo le pediría que se limite al desarrollo de las preguntas que le estoy haciendo. ¿Usted conoce el Lo que pasa acuerdo? es que usted hace varias afirmaciones que creo que merecen. Pero es que yo soy el que interroga, no es usted. Perdón, señor Cepeda, ¿cuál es directamente? No, Vamos a la crearlo con pregunta es muy sencilla. ¿Conoce usted el contenido del lo que se ha acuerdo? hecho público, los acuerdos en Usted los sabe que el distintos tercer temas. punto de ese acuerdo tiene que ver con desarrollar en la agenda la discusión sobre las condiciones de la terminación del conflicto armado. Es uno de los puntos. El gobierno acaba de anunciar que va a hacer un cese bilateral. ¿Eso es lo que ha anunciado? Ha anunciado la posibilidad de comenzar a discutir ese punto. A discutir el punto. Correcto. ¿Usted conoce las condiciones en las que se va a producir eso? No, pero sí conozco las condiciones en las que debería producirse. Bueno, perfecto, pero si no conoce las condiciones en las que se va a producir y tiene en cuenta las que debería hacer, ¿por qué prejuzgar lo que todavía no ha ocurrido? No he prejuzgado. ¿Cómo afirmar que el Estado vulnera el derecho de los colombianos a su seguridad si no conocemos todavía el desarrollo de un Eso que acuerdo? usted dice no es cierto, senador Cepeda, porque no lo he dicho. La doctora Ramírez solamente podría objetar a la pregunta en caso de que usted considere que esté induciendo la respuesta. Es que la pregunta que hace el senador Cepeda sobre el artículo 22, yo le quisiera pedir que me deje leer 4 líneas de una sentencia de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria, del Partido del Pueblo Democrático del senador Cepeda. Orgullosamente. Entonces dice el doctor Gaviria cuando era magistrado de la Corte Constitucional, cuando la dignidad humana es atropellada por la violencia o el terror, se está dentro de una situación de guerra contra lo más sagrado e inviolable del hombre. No puede haber paz mientras a nuestro alrededor haya quienes asesinan, secuestran o hacen desaparecer. Eso quiere decir que este artículo 22, donde dice que la paz es un derecho, de alguna manera también es consecuencia de que el Estado cumpla adecuadamente con sus funciones, proteger la vida y las libertades de los ciudadanos. Concédame que proteger la vida y decir proteger los que lo que derechos se está humanos. discutiendo viola ya pero es que esas proteger la vida y las condiciones libertades es temerario. es Bueno, un vamos a deber continuar, mínimo del vamos a Estado. continuar, De lo doctora contrario, no se puede Ramírez. hablar Usted de está partiendo de algo que no es real. Cepeda. Tiene una última pregunta, señor Cepeda, para contrainterrogar. Mire, sencillamente lo siguiente, ¿usted conoce el desarrollo de la tregua unilateral de las FARC anunciada en el último mes? ¿Sabe de los informes que se han producido con relación a ella? Conozco las referencias que se ha hecho en Por ejemplo, informes la que se han que ha hecho producido. la Defensoría del Pueblo. ¿Usted podría decir qué ha señalado el Defensor del Pueblo sobre ese particular? Según se ha conocido, el Defensor del Pueblo, haciendo referencia a otros informes, es decir, de forma indirecta, ha manifestado que las FARC ha cumplido en términos generales el anuncio que hizo el 20 de diciembre del año Yo pasado. le puedo citar las palabras del señor Defensor del Pueblo. Él ha dicho en Perdón, este señor mes... Cepeda, usted va a tener... Permítame, no, usted va a tener por favor, 4 minutos poder para sus responder, argumentos, porque si pero no, la no respuesta podemos es del señor adelantar la Ortegón. defensa de una manera adecuada. ¿Cómo para El que Defensor del Pueblo no ha dicho a través de fuentes indirectas. Él dijo que ninguna de las 36 seccionales de la Defensoría había recibido información que indicara una violación del cese unilateral.
Eso es lo que dijo el defensor. Perfecto. Hemos culminado aquí la parte de la Fiscalía. Recuerden que ustedes pueden ejercer su voto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí ustedes encontrarán dos casillas, una perteneciente a la Fiscalía, otra a la Defensa. Pueden votar por la doctora Ramírez, por el doctor Cepeda. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la Defensa. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. Ahora es el turno para nuestro defensor, el señor Cepeda. Lo invitamos a que pase. Tiene 4 minutos para exponer. Buenas noches a todas las personas que ven este episodio de Veredicto. La discusión que tenemos hoy es una discusión fundamental para el país. Va a avanzar el proceso de paz no solamente a unos acuerdos, sino se va a poder llegar a un cese bilateral de hostilidades que le ponga punto final a 50 años de guerra, no con todos los factores de violencia, sino con la guerrilla de las FARC. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Primer asunto, este es una cuestión de la mayor relevancia. Se trata ni más ni menos que evitar que se sigan perdiendo vidas en el conflicto armado. Es muy importante un cese bilateral porque es una cuestión de elemental humanidad. En segundo lugar, aquí no hay nada pactado. No es cierto que se esté entregando la seguridad de los ciudadanos a la guerrilla o a los albures de la violencia. Lo que está ocurriendo es que el gobierno, en uso de sus facultades, ha hecho un acuerdo con la guerrilla, un acuerdo que tiene unos puntos de discusión y ahora se llega en este momento del desarrollo de ese proceso al punto que tiene que ver con la terminación del conflicto. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Sabemos cuáles son las condiciones? Se ha dicho que el ejército y las fuerzas militares y de policía van a dejar de combatir simplemente por estar discutiendo ese asunto. De ninguna manera. Este cese unilateral con la guerrilla de las FARC lo ha demostrado. Todas las agencias del Estado que tienen que ver con estos asuntos lo han dicho. Y también lo han reconocido las instancias internacionales. La guerrilla de las FARC ha cumplido en un 100%, eso no son palabras mías, lo dicen instancias que podemos citar aquí, comenzando por el propio presidente con su promesa de cese unilateral, pero las fuerzas militares han seguido en actividad y en este mes han desarrollado una serie de acciones contra la guerrilla. Se han detenido a varios de sus dirigentes o de sus líderes, se han seguido produciendo ataques a las estructuras, cosa que yo personalmente no comparto. Otro asunto, no se ha discutido cuál es la verificación, los mecanismos de verificación de ese acuerdo, que son muy importantes porque precisamente podrían evitar lo que decía la doctora Marta Lucía de una traición a ese acuerdo. No se trata de carnetizar ni más ni menos que a todos los guerrilleros, pero sí de que haya unos mecanismos de verificación. Eso se ha hecho en todos los conflictos del mundo. Un cese bilateral de hostilidades es el resultado de un acuerdo que debe respetar, por supuesto, lo que decidan las partes, pero también debe respetar, por supuesto, el ordenamiento constitucional y legal del Estado colombiano. Yo creo que la delegación del gobierno no va a ir a traicionar ese ordenamiento en la mesa de conversaciones. El Ministerio de Defensa ha reconocido públicamente a través de sus estadísticas que ha venido descendiendo el desplazamiento forzado, el número de militares y policías que han sido muertos por acciones de la guerrilla y otros ítems muy importantes. Hemos visto una disminución de la violencia en estos años del proceso de paz y eso puede ahora llevarnos a un momento en el cual nos despertemos, como ha ocurrido en este mes, sin acciones ofensivas de la guerrilla y también sin la necesidad de que las fuerzas militares también desarrollen acciones bélicas contra, en este caso, la guerrilla de las FARC. Este es, por supuesto, un sueño por el que hemos trabajado muchos colombianos y creo que es el momento de concretarlo a través de un buen acuerdo en la mesa de conversaciones. Perfecto, señor Cepeda. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo invito a que responda la siguiente pregunta. La formula Andrés Forero, él es ex candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Al inicio de las conversaciones de paz, el presidente de la República sostuvo que no se iban a repetir los errores del pasado, hablando, entre otras cosas, de los ceses bilaterales de paz que habían sido aprovechados por los guerrilleros para fortalecerse militarmente. De haber un cese bilateral, se daría al final de los acuerdos cuando ya todo estuviera acordado.
Yo quisiera que nos explicaran qué es lo que ha hecho que el presidente cambie de opinión. No, aquí no hay ningún cambio. Tal vez el señor Forero no está muy informado de lo que está ocurriendo en el país y en la mesa de conversaciones. No, aquí lo que está ocurriendo es que la guerrilla y el gobierno están discutiendo al final de la agenda precisamente en qué condiciones se va a terminar el conflicto. Ahí no hay ningún misterio. No hay una entrega al castrochavismo, como dice el líder político del señor Forero, del país. No se está entregando la soberanía ni se están entregando las instituciones. Simplemente se está discutiendo un punto de la agenda en el cual se dice claramente terminación del conflicto armado. Ahora, ¿por qué se está discutiendo ese punto de la agenda? Porque ya se han evacuado otros 3. Sí, tienen todavía unas salvedades esos puntos y habrá que ver cómo se discuten, pero ya hay 3 acuerdos preliminares y también se ha entrado a discutir simultáneamente los otros 2 puntos de la agenda, el punto de las víctimas y el punto de terminación del conflicto. Así que no hay ninguna traición, nada misterioso en esto. Aquí lo que se está discutiendo es un punto de la agenda y si las cosas marchan por donde van en un tiempo, no sabemos todavía cuánto, pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, no creo que sea más que eso. Veremos concluir esto en un acuerdo entre cuyos puntos esté precisamente cómo se termina el conflicto armado. Perfecto, señor Cepeda, muchas gracias. Para complementar su posición, entonces ahora invitamos a su testigo. Se trata del señor Agustín Jiménez, es abogado y defensor de derechos humanos de la Universidad del Atlántico, aspirante a maestría en defensa de derechos humanos y derecho internacional humanitario ante las Cortes Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Señor Jiménez, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Puede Doctor comenzar Jiménez, con el gracias interrogatorio. por estar aquí. Primero, ¿qué sabe usted sobre las consecuencias humanitarias que tienen estos pasos que se dan denominados ceses unilaterales o bilaterales de hostilidades? ¿Qué dice, por ejemplo, las convenciones de Ginebra y el derecho humanitario sobre este asunto? Bueno, es importante reconocer que todo Estado está obligado a proteger a su población. Y la protección de la población no se da solamente por el uso de la fuerza, también se da por la toma de decisiones que implican un desescalamiento de las acciones violentas. En este sentido, Colombia es partícipe de las normas humanitarias de las convenciones internacionales sobre el asunto, y ello obliga a que se actúe en humanidad. Y actuar en humanidad significa tratar de evitar que el conflicto armado tenga las consecuencias humanas que ha tenido en Colombia. ¿Usted conoce de qué condiciones hay ya pactadas sobre un eventual cese bilateral de hostilidades de carácter definitivo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC? ¿Ha oído usted o ha leído, ha conocido que haya ya alguna condición pactada que no se le haya comunicado a la opinión pública o que sí se le haya comunicado con relación a este punto? Bueno, no se ha conocido todavía. Esa parte de los acuerdos no se ha puesto en conocimiento de la opinión pública nacional. Lo que uno puede detectar de las apreciaciones que el presidente ha dado públicamente es que el presidente entra en una etapa de negociación. Y esa etapa de negociación, como en todo proceso para un cese bilateral al fuego, debe determinar las normas que permitan verificar que el cese bilateral se está cumpliendo. Entre las normas que se acostumbran a nivel internacional es el tema de la ubicación de las partes, el tema del comportamiento de las partes, los mecanismos de verificación de esa ubicación y de esos elementos, y también las normas que permiten excluir de manera concreta a la población civil de cualquier acto de violencia. Perdón, señor Cepeda, yo le quiero formular una pregunta o quiero conocer su posición frente a esta postura de la guerrilla que dice no se puede abusar más de la buena fe con que hemos emprendido el gesto de acallar las armas. Sí, yo creo que en este momento estamos en un estado de madurez del proceso que le permite a la FARC, o a la guerrilla de la FARC, decir estoy ante unos antecedentes de muestras de compromiso humanitario que me permiten exigir un comportamiento X de un Estado. En ese sentido, lo que hemos visto es que si uno mira el estado de cumplimiento de sus últimos 5 compromisos, podríamos decir que el proceso entró en una etapa de madurez tal que un cese unilateral y un cese bilateral es
lo lógico que debe pasar. Bueno, esos 5 compromisos, ¿usted podría explicar a qué se refiere exactamente y cuáles han sido los resultados? Bueno, es que durante esta etapa de la negociación, el mismo tiempo en el que se han presentado situaciones complicadas, también se han presentado 4 declaraciones de cese unilateral anterior a esta. O sea que estamos hablando de 5 ya. Y los cumplimientos han sido bastante importantes, interesantes. De pronto el primero fue el que menos se respetó, pero prácticamente el último fue de 100%. De 100%. Última pregunta, señor Cepeda. Sí, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de que en un acuerdo general con pactados otros temas, un tema fundamental, por ejemplo, las víctimas y sus derechos, el tema rural, también se llegue a un acuerdo satisfactorio en materia de terminación del conflicto y de cese bilateral y definitivo de hostilidades? Bueno, los resultados serían muy importantes. En primer lugar, el Estado tendría la posibilidad de dedicar tiempo a otro tipo de factores que ponen en riesgo la seguridad de la población. Si el Estado puede descansar del efecto mayor de violencia que hace muchos años es la FARC, el Estado podría tener un cuidado mayor de ciertas circunstancias que violentan la seguridad del Estado y de la sociedad. Pero también efectivamente podríamos tener un estado de distensión tal que nos permitiera, por ejemplo, que el acuerdo incluyera el desminado de zonas muy importantes del país. La entrega y la repercusión importante de la entrega de los menores que puedan continuar en las filas de la guerrilla, que es un tema de vital importancia. La cesación de situaciones de hostigamiento como el tema de extorsiones, otro tipo de situaciones, porque en el país en este momento de manera muy interesante se habla de cese al fuego y de hostilidades, y eso implica un mayor, digamos, volumen importante de situaciones que preocupan a la sociedad, porque a la sociedad no solamente le preocupa un ataque al ejército, que es doloroso y que mueren allí soldados, pero también extorsiones, opresiones sobre la sociedad civil que podrían frenarse de manera muy importante. Perfecto, Gracias, señor doctor Cepeda, Jiménez. muchísimas gracias. Gracias. Ahora la doctora Ramírez. Bueno, pues yo le quiero agradecer al doctor Jiménez por su explicación. Usted es un verdadero experto en derechos humanos y yo quisiera preguntarle cómo hablarle a la sociedad colombiana de una negociación y hacerle tener optimismo a la sociedad colombiana de una negociación si durante los 2 años que lleva este proceso, ya mencionaba yo, ha habido un aumento de 310.000 víctimas del conflicto, de las cuales hay 599 casos o 596 casos documentados de víctimas de minas antipersonales colocadas por las FARC, muchas veces alrededor de los colegios, óigase bien. Hay más de 90 niños víctimas de estas minas y también están documentados más de 330 casos de violaciones y pérdida de libertad sexual por el conflicto, las mujeres a las que se esclaviza sexualmente, los abortos forzados. ¿Cómo hacer realmente para que el país pueda creer en una voluntad de paz cuando simultáneamente se está transitando todos los días por el camino del derecho penal internacional, del Tratado de Roma? Segundo, usted menciona repetidamente entonces el desescalamiento del conflicto. Yo soy de las que cree que el error realmente de esta negociación radica justamente en no haberle puesto condiciones humanitarias, porque una cosa es sentarse a negociar si van a hacer política, cuándo van a entregar las armas, cómo van a participar de pronto en la vida política, cómo van a devolver la plata del narcotráfico, las extorsiones y los secuestros, eso debe ser la materia de la negociación, pero los temas humanitarios no son negociables. Doctora el Ramírez, derecho vamos de a la los niños pregunta, a por que no favor. haya Vamos a la reclutamiento pregunta. no es negociable. Entonces yo le pregunto a usted cómo ve que pueda ser compatible esto. Bueno, yo definitivamente estoy de acuerdo. El tema humanitario es un tema importante. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que en los mejores años de la violencia en Colombia, digamos, de menos violencia, que fueron durante el gobierno del doctor Uribe, teníamos 240.000 víctimas más o menos, y estamos hablando que 2 años serían 440.000. Significa que durante el proceso de paz disminuyó, pero no de la forma adecuada. Ahora lo que estamos tratando es de que deje de haber víctimas y que el cese unilateral nos permita disminuir eso a proporciones humanas, porque es que no es proporción humana 310.000 víctimas. Segundo término, lo que se aspira es que
un proceso que empezó en medio de la total desconfianza, que era lógico, porque veníamos de 50 años de guerra, o 48, como quisiéramos ver. No había la posibilidad de que un cese bilateral fuera el mecanismo para iniciar. Pero ya hoy el proceso está demasiado maduro como para decir, las partes no han hecho suficientes gestos de decir, hombre, si hay una mediana voluntad de paz que permita dar un paso seguro hacia el cese bilateral. Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasó con el general, no recuerdo el apellido, Flores, fue una demostración de que la guerrilla no estaba... Perdón, con el que hace parte, el general, en el sentido de que la FARC no volvió a su mecanismo de presionar con la retención de militares, pues hubo una interesante muestra, pero también, como digo, los 4 ceses unilaterales también nos dieron una posibilidad de que la cosa podía ir por otro camino. Entonces yo creo que estamos en un momento muy certero de iniciar ese proceso de negociación, que no va a ser fácil. Negociar un cese bilateral significa negociar tantas cosas que son muy delicadas y que ni siquiera los civiles tenemos la última palabra ahí. Por eso es muy importante que los militares colombianos estén sentados, porque los militares colombianos conocen palmo a palmo cómo se mueve el conflicto armado y cómo pueden determinar mecanismos que permitan verificar que la guerrilla tiene o no la voluntad de ese cese bilateral. Una pregunta más, ¿tiene, doctor? Yo mencionaba en la intervención mía que un cese bilateral sería aceptable si y solo si se ha terminado la negociación con las FARC y si hay una concentración previa en las FARC. En eso pareceríamos estar de acuerdo, porque el senador Cepeda también dice el cese bilateral tiene que venir como consecuencia de un acuerdo, es decir, que después de terminar, y en eso yo no tendría problema. Si es 2 meses antes de terminar, doctora, no vamos a cuando se termine la negociación y una concentración de las FARC. Y yo le preguntaría, doctor Jiménez, de todas maneras, es que cuando hay una declaración de las FARC diciendo que ellos no van a aceptar más tiempo, que haya un desconocimiento de las fuerzas militares a esto que ellos de buena fe han venido haciendo, parecería que ellos están hablando de los derechos de las FARC, cuando realmente lo que hay son las obligaciones de las FARC a respetar el derecho internacional humanitario, a no cometer crímenes de guerra. Es su obligación no cometer crímenes de guerra. ¿Usted encuentra que tenga sentido ese reclamo de las FARC? Yo creo que hay 2 planos en la posición que usted plantea. Un plano político en el sentido de que pueda afectar una sociedad o un Estado de cualquier actor armado. Pero el otro plano es el tema del derecho internacional humanitario y el tema de buscar impedir que las consecuencias humanitarias se sigan desarrollando. Y yo creo que eso está en sobrepeso, en equilibrio en parte del gobierno nacional, en el sentido de decir, hasta que ustedes no entreguen todo, no podemos aceptar y permitir que en ese tiempo que ellos entreguen todo sigan existiendo víctimas y consecuencias humanitarias. En ese sentido, lo que yo considero es que no va a ser necesario un cese bilateral al fuego si la guerrilla entrega las armas, porque ya para qué cese bilateral. El cese bilateral se da cuando las 2 partes tienen armas, pero se hace un pacto para que no usen las armas. Entonces, lo que se hace ahorita es tomar un mecanismo que permita poner fin a esas hostilidades y a esa guerra, para impedir los efectos negativos humanitarios y permitir que la negociación transcurra de una manera un poquito más calmada. Ahora, nosotros creemos que con 3 puntos ya adelantados y con 2 puntos de negociación bastante desarrollados y un cese unilateral que lleva un mes de buena aplicación y que seguramente pasarán 2 o 3 meses más, podríamos tener una buena valoración para decir, este es el momento ideal para evitar que siga habiendo violencia. Ahora, el Estado tiene los mecanismos para meter dentro del cese bilateral de cese al fuego, mecanismos que le permita estar vigilante en una situación de alerta permanente, que le permita, porque no puede renunciar a su condición de control territorial y este tipo de cosas, que le permitan en cualquier momento de un desmán actuar. Es más, actuar contra las otras fuerzas que no están firmando ese cese Es que aunque el senador bilateral. Cepeda insiste en que esto es una negociación con las FARC, yo insisto, al haber tantos actores armados,
Pedirle a las fuerzas militares que dejen de usar las armas contra uno sería en la práctica obligarlos a dejar de usarlas contra todos. Doctora, porque si no hay identificación, porque si no hay eso podría uniformes llevar a confundir a nuestros... No, es que si no hay identificación, si no hay uniformes distintivos y previa identificación... Hay formas de reconocer a quién es quién, porque si no nunca terminaría el conflicto. Señor Cepeda, perdón, nuestros televidentes ya han escuchado los argumentos y los testimonios y ustedes tendrán a continuación, después de esta pausa comercial, de hacer sus alegatos de conclusión. Ustedes, mientras tanto, pueden ingresar a nuestra página www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla para votar por la Fiscalía o por la Defensa. Ya regresemos. Regresamos a Veredicto y ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar los argumentos y a los testigos. Ahora vamos con los alegatos de conclusión. La doctora Ramírez tiene la palabra. Bueno, pues yo realmente cuando oigo al senador Cepeda diciendo que es que estamos a 2 meses, pues eso decía el presidente Santos cuando dijo que se iba a iniciar una negociación muy rápida. Lo cierto es que las FARC le han puesto al gobierno una serie de condiciones, de salvedades sobre los 3 capítulos que ya están negociados. Hasta tanto no tengamos claro qué pasa con esas condiciones, tampoco podemos estar tan optimistas de que esta negociación está concluida. Viene un capítulo muy importante, la justicia transicional. Yo soy de las que cree que sin justicia no puede haber negociación ni mucho menos refrendación del pueblo colombiano. Por esa razón creo que hablar de un cese bilateral es prematuro, porque no estamos diciendo que sea un cese en el momento en que se entregan las armas, se está hablando de un cese durante el proceso que hace falta de la negociación. E insisto, con tantos actores armados en Colombia, pretender que las fuerzas militares dejen de actuar contra las FARC sería como pretender que dejen de actuar contra todos, es decir, que dejen de cumplir su deber constitucional de proteger la vida y la libertad de todos los colombianos. No es posible para las fuerzas militares en Nariño, en Cauca, en Putumayo, en Antioquia, en Caquetá, en tantos departamentos de Colombia afligidos por este terrorismo, poder decir: yo voy a dejar de actuar contra las FARC sabiendo que por allí le van caminando los helenos en Arauca, que por aquí le están caminando entonces los de las BACRIM igualmente armados. Aquí se necesita que las FARC acelere el proceso de negociación, dejen de estar dilatando y a veces casi que tomándole el pelo a la negociación, poniendo condiciones imposibles, la Asamblea Constituyente, tantas condiciones que difícilmente va a aceptar este país, para que si de verdad hay voluntad, entre más rápido terminen, tanto mejor, porque así se garantiza que se concentran y en el proceso mismo de la negociación de cómo van a entregar las armas y demás, es válido que el ejército deje de actuar contra las FARC única y exclusivamente y que haya la verificación de Naciones Unidas, de la Cruz Roja, etcétera, porque ya concentrados pues es obvio que se deje de actuar contra ellos. Mientras tanto, hablar de cese bilateral es prematuro y sería una gran irresponsabilidad someter a los colombianos a más amenazas a su vida y a sus libertades. Muy bien, muchas gracias. Señor Cepeda, tiene 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué hemos visto en estos 2 años y medio de conversaciones y cómo hemos visto evolucionar la posición de los críticos del proceso de paz? Bueno, primero se oponían a que hubiera conversaciones entre las FARC y el gobierno y tuvieron que aceptarlo. Tuvieron que aceptar que hay unas conversaciones y que hay un conflicto armado en Colombia. Después el problema era que los acuerdos que se estaban haciendo en la mesa eran secretos y que nunca íbamos a conocer el contenido de esos acuerdos y que ahí se estaba negociando el país y se les estaba entregando a las FARC. Pero bueno, se conocieron los acuerdos y no hay tal misterio. Lo que dicen esos 3 acuerdos preliminares no es nada del otro mundo. Ahí no hay nada distinto a cumplir ciertos preceptos de la Constitución de 1991 que han sido burlados durante toda la historia, como por ejemplo la elemental necesidad de una reforma rural integral. Después vino la crítica de que las FARC seguían negociando y al mismo tiempo seguían actuando a través de sus atentados y a través de sus acciones violentas. Pero bueno, las FARC han decretado un cese unilateral de hostilidades que ha sido reconocido por el gobierno, están cumpliendo. Entonces los argumentos se van acabando. Llegó el momento de discutir el cese bilateral de hostilidades. Esa es parte del desarrollo del proceso de paz y es un desarrollo que va a tener consecuencias benéficas.
Cuando se entra a discutir esto no es porque se esté dilatando, todo lo contrario, se están acelerando los ritmos de las conversaciones. En este momento, FARC y gobierno están discutiendo simultáneamente 2 puntos de la agenda y 2 puntos muy importantes, el de víctimas, por supuesto. Aquí debe haber justicia no solamente con relación a la guerrilla, sino de los agentes estatales que han cometido también crímenes que deben ser debidamente esclarecidos y condenados, como los mal llamados falsos positivos, miles de hechos de esa naturaleza. En eso están en este momento y van a discutir paralelamente las condiciones de un cese bilateral. ¿Cuáles son esas condiciones? A mi modo de ver sería irresponsable, prematuro, condenar eso sin que conozcamos realmente cuál es el contenido de esos acuerdos. Hay que dejar que la mesa avance hacia un acuerdo. Ese acuerdo debe tener condiciones muy claras para que sea posible. Hay que recordar que no es ni siquiera la delegación del gobierno la que está discutiendo esto con la guerrilla, sino son un grupo, es un grupo de militares que ha sido designado por el Ministerio de Defensa para que se puedan dar condiciones satisfactorias. Igualmente también la guerrilla ha designado sus comandantes que están allí en esa subcomisión para la terminación del conflicto. Así que hay que dejar de sembrar alarma y sobre todo hacer hipótesis que no corresponden a la realidad. Hay que llamar a la seriedad en esto a los opositores. A mi modo de ver, bienvenida la oposición al proceso de paz, las críticas, siempre y cuando podamos construir un acuerdo de paz que incluya a todos los colombianos. Señor Cepeda, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más, ya el veredicto está en manos de nuestros televidentes. Ustedes solo tienen unos minutos para ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí, como les hemos mencionado, encontrarán la casilla para apoyar a la Fiscalía o a la Defensa. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos con el veredicto. Volvemos a veredicto. Nuestra pregunta de hoy es: ¿debe haber en este momento un cese bilateral al fuego entre el gobierno y las FARC? Ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctora Marta Lucía Ramírez, con un 60%. La defensa, doctor Iván Cepeda, obtuvo un 40%. Doctora Marta Lucía Ramírez, usted ha asumido hoy el papel de fiscal. Los televidentes le han dado la razón. ¿Cuál es su reacción frente a este veredicto? Pues agradezco que los televidentes hayan apoyado la posición nuestra. En mi caso particular he creído siempre, desde que dejé redactada la política de seguridad democrática, que hay que terminar este conflicto en una mesa de negociación sin que el Estado colombiano incumpla ninguna de sus funciones constitucionales y legales. La defensa de la vida y libertades está muy relacionada con que las fuerzas militares sigan cumpliendo su deber todos los días hasta tanto no se acabe este conflicto en una mesa de negociación. Muchísimas gracias a los representantes de ambas partes, a los testigos por su participación en este gran debate. Nosotros los esperamos a ustedes el próximo lunes a las 10:15 de la noche con otro tema de actualidad. Gracias por acompañarnos y feliz noche.